a analizar la realidad de los países de la región con foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina. Quien les habla, Osvaldo Vitricio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayanola. Este programa se transmite por Radio RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y por la radio Las Voces del Mundo. Y también nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a empezar con nuestra sección de terror. Bueno, vamos a tener que referirnos a lo que ha ocurrido después del 8M. Ya habíamos hablado un poco de eso, pero vamos a tener que referirnos nuevamente porque el accionar de las fuerzas de seguridad, supuestas fuerzas de seguridad, no ha sido muy ejemplar, que digamos. Sí, realmente han demostrado que el accionar, como mínimo, tuvo groseras privaciones de la libertad. Sí, lo que habíamos adelantado, que después del 8M, en realidad un día antes, cuando se detuvo a 6 militantes feministas y se las incomunicó por casi 14 horas en unos procedimientos que no se veían desde la época de la dictadura, se repitieron después del 8M. Con los mismos procedimientos, lo que se denominaba racia, ¿no? Simplemente obviar todos los mecanismos legales para poder detener a las personas y, lo que es peor, incomunicarlas. Ni siquiera les habían dicho por qué las estaban deteniendo, y inclusive algunas otras cosas que son vejatorias, ¿no? Como constantemente ser agredidas psicológicamente y verbalmente, tanto por su calidad de mujer muchas veces como su condición social, son unas negras de mierda, o en algunos otros casos hasta por su identificación sexual, ¿no? Por ser homosexuales y... Sí, y en el caso de este expediente, lo que nosotros habíamos dicho era siempre fáctico, o sea, era siempre una cuestión de hechos que habían pasado y que tenían que ser comprobados judicialmente. La novedad justamente fue que se incorporó un dictamen que elabora la Procuraduría de Violencia Institucional, la Procubin de la provincia de Buenos Aires, que luego de escuchar el testimonio de varias jóvenes, informa que las detenciones fueron groseras privaciones de la libertad que se llevaron adelante con violencia y que no tenían conexión con los hechos ocurridos 2 horas y media antes de que fueran detenidas. Bueno, eso es lo más importante, ¿no, Osvaldo? No tenían ninguna conexión con los hechos ocurridos. Primero que tendría que quedar claro cuáles fueron los hechos ocurridos frente a la catedral, ¿no? Más allá de un par de cartones que se le prende fuego y a un provocador que se lo retira, tal bien, no de forma muy pacífica, es verdad, pero realmente pues no sé si hubo lesiones, habría que haber hecho un examen para ver si se produjeron lesiones o no. Y a ese dictamen de la Procubin ahora también se suma imágenes aportadas por la Defensoría General de la ciudad. Y ahí se siguen detallando cosas que demuestran que realmente fue un accionar fuera de todo lo que establece la ley. Sí, con excesivo uso de la violencia injustificada porque no había la resistencia a la autoridad que alegan los informes que hicieron, ¿no? Una de las cosas que aporta ahora este informe de la Defensoría de la Ciudad es que a un grupo de jóvenes mujeres las detuvieron 4 horas en una camioneta sin dejarlas bajar. Que te tengan 4 horas en una camioneta, en un camión la verdad, sin ir al baño, sin dejarlas bajar, sin decirles por qué. Después las hicieron desnudarse varias veces, inclusive tuvieron que ir desnudas desde el lugar que le hicieron esta supuesta revisación, hasta la celda, desnudas en una práctica totalmente vejatoria. Sí, que a veces prácticas que ni siquiera se utilizaban durante la dictadura, o sea, exagerando situaciones que no habían pasado. Que las tengan 4 horas así, no sé si pasaba. Yo lo que hablaba con los chicos que conocía de Capital, que eran los que le pasaba este tipo de cosas, que iba a la federal, no tenían este distrato que tuvieron con estas mujeres, ¿eh? Sí, es verdad, Osvaldo. Realmente fue... Exagerado. Sí, 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 sí. Más cosas para lamentar. Inclusive algunas fotos son muy claras, Osvaldo. En algunas imágenes podemos ver
el camión hidrante, ese antidisturbios, o sea, disparando los chorros de agua contra personas que están pacíficamente reunidas conversando. O sea, la imagen es clarísima. ¿Cuál es la idea? ¿Querer dispersar a mujeres que estaban bailando, otras que salían de la pizzería, otras que estaban caminando? Yo no sé qué violencia ha sido la que se ha desatado contra las mujeres en este caso, ¿no? Sí, parecería que fuera como única finalidad amedrentar cualquier tipo de reclamo de varias personas. También pienso que se lo hizo para generar hechos políticos que pudieran al día siguiente estar en todos los periódicos y desvirtuar lo que fue una movilización impresionante, envidiable y admirable de las mujeres, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente, una cantidad de gente reunida reclamando sin agresiones. No es lo habitual, realmente fue muy importante lo que ha pasado. Pero parecería que fuera la misma línea que donde hay mucha gente junta reclamando, vamos intentando de que sea reprimida para que sea en cierta medida quede como institucionalizado o como práctica habitual la represión cuando la gente reclama. En el programa de hoy vamos a ver un poco el 24 de marzo y hablar de los derechos humanos en los tiempos de Macri. Vamos a hacer lo siguiente, Osvaldo, vamos a poner canciones de la época de 1976 hasta 1982, que no fueron tan conocidas, canciones de rock. Sí, que de paso sirven para que todos recordemos los que estuvimos, los que nos tocó esa etapa vivida. Bueno, y vamos a comenzar entonces escuchando una canción de Crucis del año 1976 que se llama La triste visión del entierro propio.
Bueno, antes de seguir con el tema que nos habíamos propuesto para hoy, creo que tenemos que hacer referencia a un tema que podemos pensarlo como un de terror 2, que también viene de Argentina y que se enmarca dentro de esta iniciativa que ha tenido el gobierno de la provincia de Buenos Aires en contra de los maestros, principalmente en la figura, porque se ha personalizado bastante, en las figuras de la gobernadora María Eugenia Vidal y de Baradel, el enemigo elegido por el propio gobierno de Cambiemos, ¿no? Que ha personalizado la cosa como si fuera el verdadero enemigo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, y que, o sea, aparte es el secretario general de uno de los tantos sindicatos que hay en la provincia de Buenos Aires. En este caso es el secretario general de SUTEBA, que para personalizar la discusión con él, lo ha acusado de que no es docente, de que es kirchnerista, o sea, le ha hecho una serie de acusaciones que a los fines de la discusión no tendrían sentido. Ya comenzó con el discurso que hizo el presidente a la legislatura el 1 de marzo, cuando él hizo público su descrédito a las amenazas que había recibido Baradel en contra de él y de su familia. Sí, cuando dijo que realmente no necesitaba que lo protejan o palabras en ese sentido, cuando él terminaba de denunciar que lo habían amenazado a él, a sus hijos y a sus nietos. Y me parece una táctica del presidente de la República, Mauricio Macri, que es oportunista porque la usa a María Eugenia Vidal. porque es la que más alto índice de popularidad tiene, al contrario de él, que cae constantemente, y cobarde, porque él tendría que dar la lucha, porque la paritaria la primera paritaria es la paritaria nacional, que aunque el Estado no tenga muchas escuelas nacionales, es el piso mínimo por el cual tienen que realizarse las paritarias en todas las escuelas, ¿no es verdad? Sí, realmente el sistema de paritarias nacional, si bien luego de la última reforma en el gobierno del presidente Menem había totalmente sacado las escuelas nacionales, durante el gobierno de Kirchner se había establecido que había un piso para la negociación que era la paritaria nacional. Entonces se negociaba primero una paritaria nacional y se establecía un piso. Después seguramente había regiones que pagaban mejores sueldos porque era más complicado, como por ejemplo las del sur, provincia de Buenos Aires, pagaban mejores sueldos, pero no se podía romper el piso establecido por la paritaria nacional, para lo cual había que hacer una negociación nacional todos los años. Este año el gobierno nacional decidió que no iba a haber paritaria nacional y que la ley le íbamos a violar tranquilamente sin establecer una paritaria de ese tipo. Y puestos estos dos gladiadores, digamos, María Eugenia Vidal por un lado, ¿no? Y Baradel por el otro, María Eugenia Vidal no ha tenido ningún escrúpulo en apelar a las más bajas prácticas de la politiquería barata, ¿no? Sí, realmente, o sea, ha tenido todas las cuestiones que pueden ser reprochables en un político. Ha amenazado con juicio político al juez que se opuso. Lo primero que se me ocurre decir es que rememorando viejas épocas de la dictadura, donde basta que uno tuviese algún pensamiento diferente o alguna ideología diferente o profesase algún credo diferente, como ocurría por ejemplo con los judíos muchas veces que sufrían en manos de la dictadura, aquí también se quiere crear un enemigo común, que ese enemigo común sería el kirchnerismo, y lo dice claramente la gobernadora en un audio que vamos a escuchar ahora, Osvaldo, y que realmente a mí me asusta, por un lado, y por otro lado me da mucha vergüenza ajena. ¿Qué te parece? ¿Lo escuchamos, Osvaldo? Sí, escuchémoslo porque es importante para entender algunas de las cosas que vamos a decir más adelante. No voy a perseguir a quien piense distinto. En los últimos años, algunos dirigentes gremiales que forman parte de la negociación han hecho públicas sus apoyos tanto al gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires como en el nacional. A mí me parece que es hora de que se sinceren, que digan si son kirchneristas. Buenas tardes. Esto es de no creer, pero se los comento para que sepan lo que está sucediendo. Esta mañana me visitó la policía de la provincia de Buenos Aires para que yo les diga
por qué motivo no estaba dando clases. Y quedé la lista de las personas que no estaban dando clases. Y yo le dije que no tenía por qué a ellos informarlo, porque yo respondía solamente a mis superiores inmediatos, porque ellos me decían que era una orden de sus superiores inmediatos. Así que solamente di mi nombre como responsable de la escuela y no informé absolutamente nada. Pero realmente me sorprendió el tema que me pidan el motivo por el cual no se estaba dictando clases en la escuela de la policía de la provincia de Buenos Aires. En 25 años nunca vi, ni escuché, ni me pasó esto. Perdón, compas, pero la verdad que tuve una mañana infernal, les digo realmente. No, nada, que a ver, que tenemos con exactitud 2 escuelas, por lo menos 2 escuelas, que sabemos con exactitud que han tomado, que ha ido la policía a las escuelas a apretar. La primaria 198 y la secundaria 55 de Virrey del Pino. La verdad, yo en 30 años de laburo nunca vi una cosa así. Así que bueno, y bueno, la conferencia de prensa que dio hoy la gobernadora claramente juega a quebrar la huelga, digamos, ¿no? Ofreciendo guita a los que no paran, los que son buenos cumplidores y qué sé yo, un premio al carnerismo, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que ahora no es momento de enfrentarse con esos compañeros, sino con el gobierno. Y bueno, y como si fuera poco, exigir que los dirigentes sindicales tengan que decir públicamente cuál es su filiación política. Sí, y que aparte no deben ser estigmatizados cualquier dirigente gremial porque piensen de determinada manera, que realmente afecta a la Constitución Nacional y la ley de contrato de trabajo, que un dirigente gremial que indique cuál es la afiliación política. La afiliación política. Y además, como si eso fuera poco, le han pedido a la policía que fuera a meter miedo a las escuelas, a una escuela de La Matanza, como bien habíamos visto en el audio, y a otra escuela de Benito Juárez, para que la policía pidiera la lista de los maestros que no dieron clases y el por qué no dieron clases. ¿Cómo la policía va a hacer una tarea de esas? ¿Cuál es el delito de simplemente ejercer el derecho de huelga? Me parece muy bien la directora de la escuela de La Matanza, que dio nada más que su nombre y no el nombre de los otros, y le dijo que ella iba a remitirse a sus superiores y no a la policía. La policía no tiene ninguna jurisdicción para andar preguntando por qué los maestros hacen o no hacen huelga. De que yo recuerde, realmente, hace 34 años y nunca ha pasado que la policía cumplía estas funciones de policía casi como diríamos la policía que había en los países del este o en la Alemania nazi, que se dedicaban a averiguar lo que pensaban, lo que decían los docentes. Realmente es impensado esto. Por eso que son tiempos que me preocupan y me preocupan mucho, y son prácticas que creíamos desterradas, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente prácticas que pensábamos que nunca se iban a volver a repetir y que sin embargo se repiten, y lo grave no es que se repitan a veces, pero que la gente no reacciona diciendo me están averiguando si yo pienso o si yo adhiero a un paro o si yo no lo hago. En el marco de lo legal, creo que se han cometido barbaridades jurídicas mayores, que es ofrecer un premio a las personas que no hicieran paro. Sí, realmente las peores de las conductas antisindicales, aquel que no toma la media, a veces lo premian dándole un beneficio que no tiene más sentido que el de ese momento. Creo que le dan algo así como 1.000 pesos, ¿no, Ramiro? Escuchémosla a la propia gobernadora Vidal ofreciendo este plus por única vez. Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. En el día de hoy he instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que me acompañan que firmen una resolución que dispone 2 medidas. La primera, un adelanto de paritaria equivalente
a 1.500 pesos hasta 3.750 pesos, que serán recibidos por todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, como un adelanto a cuenta del acuerdo que espero podamos alcanzar con los dirigentes gremiales, para que los docentes no sigan esperando. Y una segunda medida que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario y por única vez al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase. Bueno, Osvaldo, y eso que realmente es una práctica que del bono de premiar a los carneros, ¿no? Es violatoria de la Organización Internacional del Trabajo. Porque la medida de fuerza tiene que ser tomada de manera libre y no debe de caber un premio para el que no toma la medida de fuerza, porque eso es violatorio de la libertad del derecho que uno tiene a reclamar. Y así lo reconoce la OIT y así lo desconoce la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Claro, por eso que decíamos que jurídicamente ha sido una barbaridad. Pero bueno, parece que esta gente no tiene mucho apego a lo jurídico, porque ahora se la han cargado contra un juez de nuevo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, ahora se la han tomado con un juez, el juez Arias, que ya ha tenido problemas con el gobierno anterior, que era el de Scioli. O sea, no es que es un juez que tiene una idea fija contra el PRO. De hecho, él ha tenido comportamientos que han sido en el mismo rubro que se lo acusa ahora, que es las relaciones laborales. Él ya se había opuesto a que se pagara el aguinaldo en cuotas, que afecta directamente a los docentes, y él dictó sentencia en función de lo que él pensaba, que eso estaba mal, y también lo hizo cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó las tarifas y él se opuso. O sea, evidentemente no es un juez que funciona de acuerdo a los intereses políticos. Tal vez ese es el pecado, ¿no? De que él, como no es aliado del gobierno, en esta lógica amigo-enemigo, nosotros lo colocamos del otro lado y por eso le pidieron el jury. Le pidieron el jury no por la sentencia que él emitió, y sí porque él había firmado una solicitada una semana antes que convocaba a defender la democracia, pero junto con centenares de personas públicas estaban firmando esta solicitada. Supuestamente, de acuerdo al diputado de Cambiemos, Guillermo Castelo, esto constituye una posición facciosa y por eso le piden el jury. Pero escuchémoslo al propio juez Arias. Yo he sufrido diversos pedidos de jury en otras oportunidades. Nunca digo nada porque en realidad no me gusta victimizarme. Siempre paso por alto los agravios, las acusaciones y en realidad tampoco quiero entrar en una escalada de conflicto con el Poder Ejecutivo ni con algún diputado en particular, pero simplemente creo que lo que está ocurriendo es una situación institucional muy delicada, no por mi actividad judicial, no por mis decisiones, sino simple y llanamente por mi forma de pensar y de ver el mundo, por mi ideología. Y realmente creo que esto es lo verdaderamente grave. No se denuncia ninguna irregularidad en el ejercicio de mis funciones. Simplemente lo que se denuncia es que tengo una forma de ver la realidad crítica. Y bueno, ese es el motivo de la denuncia. O queremos un poder judicial con magistrados, digamos, lobotomizados, y que no tengan sentimientos, que no tengan pensamiento. O sea, no deja de estar relacionado con lo que le hicieron a Baradel, que diga si es kirchnerista, y con lo que le habían hecho a los dos camaristas anteriores. Si no son funcionales a nosotros, son nuestros enemigos. Incluso incorpora una nueva causal de juicio político, que es la animosidad manifiesta, porque esa es la acusación que le hace para pedir el juicio político. De todas maneras, tendríamos que recordar o hacer hincapié en por qué él rechaza la conciliación obligatoria. Su resolución dice que no se puede llevar adelante la conciliación obligatoria, porque el organismo que dicta la conciliación obligatoria es el Ministerio de Trabajo de la provincia. El Ministerio de Trabajo de la provincia
integra el Poder Ejecutivo Provincial. El que negocia con los docentes es el Poder Ejecutivo Provincial, por lo cual, si él, que es parte en la negociación, manda la conciliación obligatoria, es violatorio de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ya que dice que la conciliación solamente puede ser tomada por un tercero imparcial. Esta es una medida unilateral del Ministerio de Trabajo, por lo cual es inconstitucional. Y esos son los fundamentos que él determina para decretar la inconstitucionalidad de la conciliación obligatoria. Bueno, Osvaldo, te propongo que escuchemos otro tema musical antes de pasar al siguiente tema. Vamos a seguir en la década del 70 y vamos ahora a escuchar un tema de La Máquina de Hacer Pájaros, aquella mítica banda de Charly García, que se llama Hipercandombe, es del año 1977, pero en una versión cover de un grupo chileno llamado Águila Espacial. Y es importante ahora hablar de Charly García porque esta última semana presentó su nuevo disco ante 398 personas. En una aparición fantástica que fue publicitada solamente 3 horas antes. Sí, 3 horas antes, y logró vender todas las entradas y la gente, y están las filmaciones, realmente hay felicitaciones para Charly García, que volvió con todo. Bueno, escuchémosla entonces. Dale.
Bueno, y como si fuera poco, Osvaldo, este hecho de que ocurre en la provincia de Buenos Aires, o sea, insisto en esto, Osvaldo, no podemos verla como la lucha de una gobernadora con un problema sindical, y sí tenemos que verla como cambiemos, todo cambiemos contra los trabajadores en lo que se va a convertir en un nuevo modelo de negociación sindical, porque Macri ha declinado de dar la batalla, la ha puesto a Vidal, como habíamos dicho, por una cuestión oportunista, porque Vidal mide mejor en las encuestas que él, tiene mejor imagen positiva que él, y segundo, hasta por una cuestión de cobardía, ¿no? Él no presentarse y resguardarse, y que sea Vidal la que se presente ahora como la nueva Thatcher, como la calificó el periódico de España, El País. Sí, la dama de hierro, la mujer de hierro que enfrenta los reclamos sindicales sin ceder un ápice. Y esta mañana ya la gobernadora Vidal ha dado instrucciones para que pidan que le quiten la personería jurídica a los gremios de los maestros, ¿no es verdad? Sí, a los gremios que no acataron la ilegal conciliación obligatoria que 2 jueces de la provincia de Buenos Aires ya habían determinado que esa conciliación era ilegítima por las razones que antes habíamos hablado, Ramiro. Sí. Una cosa que es interesante, Osvaldo, que me gustaría también rescatar, es la gran movilización que hicieron los sindicatos de los maestros en La Plata un día después de la oferta de María Eugenia Vidal en apoyo tanto a sus autoridades como a sus reivindicaciones, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tanto a sus representantes gremiales como avalando el reclamo que estaban haciendo los mismos. Fuera el hecho de todas las otras figuras secundarias que aparecen ahora atacando a los maestros, directa o indirectamente, la campaña que hicieron los tuiteros pagos con nuestro dinero en contra de los maestros, con la campaña de los maestros sustitutos posibles, ¿no? De los voluntarios sustitutos para dar clases, como la vicepresidenta sale también a la palestra a criticar a los maestros, diciendo que si ella fuera maestra y ganase 9.000 pesos como los maestros, no haría paro, porque lo importante son los niños. Y si realmente fueran tan importantes los niños, en lugar de quitarle dinero a las retenciones de las minerías, que no dan trabajo, sino que han hasta despedido gente, en lugar de perdonarle la deuda a las empresas de electricidad, que siguen ofreciendo un servicio pésimo porque no invierten el dinero de los subsidios, en lugar de tantas otras cosas, le darían aumento a los maestros, por si tanto le importaran los niños, ¿no es verdad? Sí, como también pagarle a los fondos buitre lo que ellos pedían sin la más mínima negociación para llegar a un acuerdo que indudablemente creo que fue nocivo para las arcas de nuestro país. Como muchas otras decisiones políticas, permitir que McDonald's cuando pague sus aportes de leyes sociales y sindicales pague menos para tomar trabajadores que ganen menos del mínimo vital y móvil. O sea, todas decisiones que nos perjudican a todos las toman alegremente, y cuando tienen que pagar el salario de los docentes, dice, no se debemos pagar. Aparte, me acordaba lo que vos decías de la vicepresidente Michetti, que dice, total, los docentes, todas tienen otro ingreso en la casa. O sea, no existen docentes que no estén divorciadas, no existen docentes que no tengan, que sean el único sostén de la familia. En la visión de Michetti, indudablemente es así, pero que se resguarde, porque esa no es la visión de la sociedad toda, es su visión de un sector social de la que ella participa, que seguramente debe ser así, pero no es la mayoría de la gente. Y que quede claro, Osvaldo, que esto en realidad no es un problema contra los docentes, que sí un problema contra los trabajadores, ¿no? Porque acá el plan del gobierno es bajar la inflación y que la variable de ajuste sean los trabajadores. Se ha roto el día 7 de marzo el matrimonio de conveniencia que había con los sindicatos por la fuerza de las bases. Y eso significa que los sindicatos no es que no quieran, que no van a poder aceptar ajustes salariales
tan por debajo de la inflación como venía ocurriendo hasta ahora. Y van a tener que bajar la inflación, pero en lugar de bajar la inflación por los motivos reales, quieren bajarla por la baja del salario, con lo cual se crearía una menor demanda, lo que derrubaría de alguna manera los bienes, principalmente en algunos sectores que son los que más oscilan en la inflación, que son los sectores de los servicios. O sea, la variable del ajuste económico son los trabajadores, y en este momento la lucha de los maestros representa la lucha de todos los trabajadores. Sí, realmente, Ramiro, lo que está buscando es que los sueldos sean cada vez menores para que ante la necesidad los trabajadores acepten trabajar más horas con menos remuneración y decir que de esa manera el sistema va a funcionar. Va a funcionar con la miseria de muchos. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical, Osvaldo, y después vamos a seguir hablando, vamos a ver el tema que habíamos propuesto hablar hoy. Lo que pasa es que este tema es muy interesante y también se relaciona con lo que vamos a hablar, ¿o no? Hoy, ¿no? Es verdad. Sí, y que se nos extiende en el tiempo porque a veces son temas tan actuales y tan importantes y que afectan a tantos trabajadores que nos parece que terminarlo es como cortarlo al tema. Bueno, Osvaldo, nos vamos al año 1979, vamos a escuchar un tema de Pastoral llamado Aquí Luis y después seguimos, ¿qué te parece? Sí, dale, Ramiro, vamos. Quisiera rescatar despacio del lugar donde domina el sueño. Hay el duende que respira. El abismo que hay detrás de su mirada. Las palabras que no puede pronunciar por el humo enclaustrado en la garganta del que cruje cuando hablas con verdad. Necio poeta, frágil de amor, has caído desmayado en el vacío. Con sus giros, si pudiera deslizarme por tu sangre y llegar a lo que me quieres decir, saltaría a la tumba que hoy te encierra para decirte que ya estoy aquí. Abre los huesos gritando Luis, tu antifaz entre nosotros sigue vivo.
Bueno, Osvaldo, creo que no teníamos cómo esquivar un poco el análisis de esta situación. Nos ha quedado poco tiempo para hablar del tema que nos habíamos propuesto, que era el tema de los derechos humanos en la época de Macri y relacionarnos con el proceso, pero de alguna manera estamos viendo que todo esto que se plantea con esta actualidad tiene que ver con las nuevas prácticas que en realidad nos llevan a recordar aquellas viejas prácticas, ¿no es verdad? Sí, realmente. Nos llevan a recordar los tiempos pasados con las actitudes que afectan los derechos humanos. Una cosa que sería interesante y justo colocar aquí, Osvaldo, es que antiguamente el ejército se mantenía como el elemento neutral y apolítico que de alguna manera organizaba y disciplinaba las relaciones de la sociedad. Ahora no tenemos más ese agente apolítico y sí tenemos partidos políticos, que tenemos por un lado el Partido Justicialista con sus diferentes vertientes, tenemos por otro lado esta coalición de Cambiemos con sus diferentes vertientes, tenemos los sectores de izquierda. Entonces, ¿cuál es lo que está de alguna manera mostrándose como lo imparcial que organiza la sociedad? La prensa, que tiene un papel mucho más fuerte que lo que era en la época de la dictadura. Sí, realmente la prensa es uno de los factores políticos en los últimos tiempos que siempre estuvieron presentes, ¿no? Porque siempre fueron funcionales a las políticas, pero nunca con tanta presencia y con tanta posibilidad de marcar agenda. Por eso que en este análisis que hemos hecho hemos tenido que destacar el papel de la prensa. Vamos a hacer un programa posteriormente mucho más específico de cómo juega un papel fundamental la prensa en todo esto. Y la justicia, que tanto en la época de los militares como en la actual época sabemos que es un órgano que tiende al miedo, al apichonamiento y al acomodamiento. Sabemos que los jueces muchas veces son demasiado acomodaticios y van para el lado que va a los nuevos vientos, ¿no es verdad? Sí, son funcionales y proactivos con el poder político. La mayoría, no quiero decir que todos, pero la mayoría evidentemente funcionan en función del poder político, intentando chocar lo menos posible. Y cuando chocan, como ocurría en la época de la dictadura, podían desaparecer o perder los cargos. Y ahora, como en las épocas actuales, o se exponen a un linchamiento mediático o a los pedidos de jury, como hemos visto. Realmente, Ramiro, pusiste blanco sobre negro. O sea, antes el riesgo era de perder la vida, perder su trabajo, perder su puesto. Ahora el riesgo es que lo linchen mediáticamente a través de situaciones infundadas o sin explicación. Lo dijo hasta una jueza como Servini de Cubría, que tiene 40 años y que ha pasado por innúmeras situaciones de presión. Con o sin razón, ha pasado por muchas de estas situaciones, que nunca había visto en la época desde que ella era jueza tanta presión sobre el Poder Judicial. Y eso también tiene que ver con uno de los retrocesos grandes que hubo con el gobierno de Cambiemos, que vino de la mano de Morales, y tenemos que referirnos una vez más, y lo haremos siempre, a la detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala. Sí, que realmente hace ya más de un año que está detenida por delitos nimios, diríamos, no por delitos importantes. Ni siquiera la suma de todos los delitos determinaría que ella pueda ser detenida todo este tiempo. Y contra lo que están solicitando los organismos internacionales de derechos humanos, tanto la OEA como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como Human Rights, el Parlamento Europeo, el Parlasur. Y seguramente me atrevería a decir que la Corte Nacional va a terminar decidiendo que se la deje en libertad, lo cual, por un error que la gente interpreta, dejar en libertad, dejan de investigar, no, va a seguir investigando las acusaciones que se le hicieron. No quiere decir que con eso se la deje de investigar. Se la va a seguir investigando, si demuestra que es culpable, le tocará volver o no. Lo que está mal esencialmente es que ella esté detenida en un proceso por lo cual no tendría que estar detenida por las acusaciones que tiene. Y en segundo lugar, Osvaldo, o en tercero, porque la persecución a los jueces podemos colocarlo también como en primer lugar.
En tercer lugar, me gustaría también colocar la provocación que se realiza con los organismos de derechos humanos, comenzando, por ejemplo, con no haber recibido nunca a ninguno de los organismos de derechos humanos. Se recibió a las abuelas de Plaza de Mayo solamente, protocolarmente, una semana antes que viniera el primer ministro de Francia, Hollande, que ya había concertado una reunión con los organismos de derechos humanos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente, porque cada vez que viene un organismo del exterior, el destino que tienen siempre es previamente hablar con las madres o con las abuelas. Y ello, el gobierno actual lo ignora hasta que ve que la presión internacional es insostenible. No solo pasa por ahí, sino también por negar, discutir o poner en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, que seguramente podría haber sido 30.000, 35.000, 28.000, 25.000 o 20.000. No importa, lo que importa es que realmente la situación en que terminaron desaparecidos cuando el Estado actuó ignorando su principio básico, que es proteger a todos los ciudadanos argentinos. Por otro lado, pienso que no recibir a los organismos de derechos humanos y recibir por ejemplo, a Cecilia Pando o a jóvenes del partido Bandera Vecinal, que es un partido pronazi, también es una provocación, ¿no? Sí, o pocos días antes del 24 de marzo, tapar las pintadas que hay alrededor en la Plaza de Mayo, donde caminan todos los jueves las madres de Plaza de Mayo, taparlas con unos atriles, unas cosas impresentables, ¿no? Realmente es una provocación sin sentido. Sin sentido y sin estética. Sí, bueno, que era feo. Sin pensar, Osvaldo, que el día jueves a Eve de Bonafini la quisieron llevar a tomarle declaración forzosamente en el horario en que ella iba a comenzar una de las rondas en la Plaza de Mayo, y que con una habilidad y una maestría se le escaparon a la policía con una operación, un despliegue impresionante. Se le escaparon porque la combi que llevaba a Eve de Bonafini tuvo que salir por la vereda, porque le habían puesto los vehículos adelante y atrás para que Eve no pudiera salir, y le iban a llevar a tomar declaración forzadamente, que es exactamente lo que le hicieron a Lula aquí, y por lo cual el mundo entero puso el grito en el cielo, porque no se lleva a la gente forzadamente a tomar declaración cuando no fue anteriormente intimada, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, como que decían en mi pueblo, o sea, es una mojada de orejas sin sentido, o sea, hay cosas que realmente no tienen justificación. Y también el recorte presupuestario a todos los que sean los organismos de derechos humanos. Se recortó el 12% del presupuesto, subejecuta, se había subejecutado hasta el presupuesto para la dirección de la mujer, y después de un día antes del 8 de marzo tuvieron que disponer de las partidas, ¿no? Realmente el único presupuesto que se ha determinado aumentando es para reparar la casa de gobierno, la Casa Rosada. Después todos los demás presupuestos del gobierno han sido subutilizados o reducidos directamente. También, Osvaldo, me parece que sería muy interesante ahora, en las vísperas del 24 de marzo, hacer alguna mención a lo que a las demoras y a los obstáculos, ¿no?, que están ocurriendo en los juicios de lesa humanidad. Otro de los puntos importantes, cómo se está afectando la política de derechos humanos que tuvimos durante los últimos años, es que cómo se están demorando y obstaculizando los juicios de lesa humanidad. Tenemos en cuenta que en 2016 los juicios por delito de lesa humanidad fueron demorados. Solo se dictaron 9 sentencias, menos del 30% de los condenados tienen sentencia firme, y solo 9 de 112 causas fueron elevadas a juicio y tienen fecha de inicio de debate. O sea, realmente un retroceso que asusta pensando en lo que puede venir. Y el hecho también que el Estado haya dejado de ser querellante, ¿no?, en algunas causas, por ejemplo, a papel prensa. Sí, había una práctica institucionalizada durante los últimos 12 años que el Estado en los juicios de lesa humanidad sí era querellante, y bueno, esta política a través de la participación o por decisión del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, se retiró de querellante en los juicios, lo cual es realmente una afrenta y que nos ha servido para que en el mundo, cuando Argentina era un país ejemplo sobre la protección de los derechos humanos, ahora estamos marcados como que
somos un país que no sé si se respeta los derechos humanos como debía ser. Bueno, el tema de hoy ha sido bastante largo, no nos va a dejar que escuchemos todas las canciones que teníamos preparadas, pero vamos a escuchar una de Spinetta, Jade, la banda que formó Spinetta. Esta canción es del año 80, se llama Digital Ayatollah, con todo lo que significaba en aquel momento el ascenso al poder en Irán del Ayatollah Khomeini, ¿te acordás? Sí, sí, cuando caía el Shah Reza Pahlavi. Lamentablemente, o sea, por lo que vos me decís, Magadán 3210 de Riff no va a entrar. Posiblemente no entre.
Bueno, Osvaldo, nos quedaron algunos temas para ver. Simplemente podemos hacer alguna pequeña referencia como lo que significa toda la represión a las protestas sociales, que ya habíamos visto que un poco como ocurrió el 8M. Pero que no se circunscribe solo al 8M y a las mujeres, sino que esto lo podemos ver que es desde prácticamente el primer día del gobierno Macri, cuando se reprimió a los trabajadores de Cresta Roja, hasta nuestros días. Esa ha sido una práctica constante. Sí, realmente que se está institucionalizando la represión de las protestas sociales como parte de la política instaurada por el gobierno. Y también el hecho de que le hayan dado rienda suelta a las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, y empiezan a aparecer por todos lados casos de gatillo fácil y abordajes de la policía sin tener ni siquiera el mínimo cuidado con las formas legales exigidas. Sí, parecería que buscan que se naturalice estas conductas y que la gente no reaccione a esta violación de los derechos constitucionales de todos. Realmente hablar del retroceso de los derechos humanos en la época de Macri es todo un verdadero tema. Así que nos despedimos por aquí, Osvaldo. Les recordamos que este programa se transmite por las radios RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante, y por la radio Las Voces del Muro. Y aquellos que quieran escuchar los programas anteriores pueden hacerlo en nuestra página web, que es www.cafemercosur.com. Hasta luego, Ramiro, hasta la próxima. Hasta la próxima, Osvaldo. Un abrazo.